Muy buenas para todos los que están en este momento a través de este prestigioso ministerio Vida TV, en el marco del ministerio Tiempo de Paz, con su servidor, el pastor Luis Sandoval, que habla para todos los que en este momento, en la disposición de aprender de la Sagrada Escritura, están alerta para ver qué Dios nos enseña en este día. Hoy vamos a tratar un tema, el líder como instrumento escogido. Recuerden que todo líder fue escogido. En el ámbito secular, los que son tutores escogen a esa persona porque se le ven pergaminos, se le ven dotes, se le ve perfil, pero Dios escoge a los líderes y los hace sus instrumentos. Recuerde el pensamiento que dice que el líder no nace, el líder se hace. Y si el líder nació con esos dotes, independientemente de todo, se hace, es decir, se entrena. La palabra del Señor nos dice a nosotros que Dios escogió a lo vil y menospreciado para poder avergonzar a los que se le dan de mucho. Lo vil, pues aquello que no sirve. Lo menospreciado, aquellos que ciertos grupos no lo aceptan. Y así era el apóstol Pablo. Cuando inicialmente no se le llamó el apóstol Pablo, sino Saulo. Saulo de Tarso, dice la palabra del Señor. Por eso podemos disfrutar este tiempo en el que a través de la palabra del Señor, el líder como instrumento escogido, nos va a enseñar el Señor en Hechos, el capítulo 9, dice la palabra de Dios en el versículo 15 así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El líder como instrumento, así lo escogió Dios a Saulo y lo volvió el apóstol Pablo. Saulo significa perseguidor de la iglesia y Pablo significa instrumento de Dios para la buena obra del propósito divino. Dice la palabra del Señor que un día a Ananías le fue dicho por el Espíritu: ve a la calle derecha donde se encuentra Saulo de Tarso y ore por él, imponiéndole las manos para que recobre la vista, porque la palabra de Dios dice que cuando él iba camino a Damasco y la luz incandescible le refulgió, dice que quedaron sus ojos como ciegos. Y en ese momento, dice la Sagrada Escritura, que lo llevaron a ese tiempo de reposo, donde Ananías fue llamado para que orara por él. Pero dice el capítulo 9 de Hechos, que Ananías dijo: pero yo he oído que este hombre es un perseguidor de la iglesia y ha llevado muchos de los hijos de el Señor camino a el tiempo donde está el Sanedrín para ser juzgados. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento me es ¿Quién iba a pensar que un hombre que era perseguidor de la iglesia después se convirtiera en un instrumento de Dios? Por eso hoy los hombres somos llamados para, después de haber sido viles, de haber sido menospreciados, de haber sido la escoria en este mundo, nos llama Dios para que seamos sus instrumentos.
Así que si todos y cada uno de nosotros estamos siendo instrumentos, gloria al cielo, gloria al que vive, porque Él nos ha llamado para que le sirvamos. Y usted que todavía piensa que no puede ser llamado, si usted dispone su corazón, Dios lo llama. Porque Saulo de Tarso había dispuesto su corazón para servir a Dios. Lo que pasa es que él estaba equivocadamente sirviendo a Dios, pensando que estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que servir a Dios era perseguir a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que Dios lo llamó para centrarlo en lo que significaba servirle a Dios en el contexto de un liderazgo sano. Instrumento me es este. Así que gloria a Dios porque Dios le da la oportunidad de ser instrumento de Dios. Gloria a Dios porque la palabra de Dios nos enseña que como instrumentos estamos llamados a cumplir ciertas características. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 21 así. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, oiga, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Instrumento para toda buena obra. Número 1. Santificado. Número 2. Útil al Señor. Número 3. Y dispuesto para toda buena obra. En esas 4 características me llama mucho la atención que dice santificado. Un líder que es instrumento de Dios tiene que ser santo. Santo no porque como seres humanos no cometamos errores, no pequemos, sino santos desde el punto de vista de ese llamado que Dios nos ha hecho para dedicarnos a su servicio. Porque instrumento me es este en el llamamiento como líder, es que Dios nos extiende un ministerio para que le sirvamos para la honra y la gloria del Señor. Hay ministerios en el servicio que no precisamente están detrás de un púlpito. Hay ministerios en el servicio al Señor que están para ayudar al que está en el púlpito. Usted que está en la iglesia donde se encuentre, sirviéndole al Señor, usted es un instrumento para la gloria de Dios, un instrumento de honra, un instrumento santificado, un instrumento dispuesto al servicio del Señor. Muy contentos por servirle al Señor, como dijo Jesús, si alguno me sigue, sírvame, y el que me sirve mi Padre le honrará. Y el apóstol Pedro dijo en cierta ocasión, Señor, nosotros hemos dejado casa, hermanos y familia, ¿y qué va a ser de nosotros? Jesús le dijo, no hay nadie en que haya dejado todo esto que no recibirá 100 veces en esta tierra y después una recompensa con la vida eterna en la presencia del Señor. Hemos recibido la honra de salud, hemos recibido la honra en la bendición del Señor, de tener actitud, de tener entusiasmo, ganas de servirle al Señor, inspiración, unción, porque somos líderes, instrumentos del Señor. Dice la palabra del Señor que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser instrumentos, pero en ese marco de ser instrumentos, la palabra del Señor nos dice que también padecemos. La palabra padecer significa sufrir. Hechos el capítulo 9, el versículo 16 dice la palabra, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le pregunto a usted, líder, ¿ha padecido usted por el nombre del Señor Jesucristo? Aunque no como en los tiempos de Nerón, que el padecimiento significaba que la iglesia, en el contexto del cristianismo, murieron muchos cristianos
avallazados por los leones y comidos por las fieras. Pero en este tiempo también se sufre el hecho de que a veces nos desprecian por ser cristianos. Pero como dice la palabra del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 10 versículo 32, dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice la palabra a través del mismo apóstol Pablo en Romanos el capítulo 1 versículo 16 en adelante: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo incursionó en 4 viajes misioneros. Los primeros 3 circundaron alrededor de las adyacencias donde él fue llamado camino a Damasco. Pero el 4º viaje fue camino a Roma. Noten lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe que el apóstol Pablo sufría la sana doctrina? ¿Qué significa la sana doctrina? Significa no ir a apostatar contra la presencia del Señor. Significa tener un balance en el creer de la palabra de Dios para no fomentar una doctrina que se vuelva una secta que haga tóxica la fe. Significa que un verdadero líder en el contexto del apostolado no seamos apóstoles o cristianos o ministros mercantilistas. Estamos viviendo un tiempo de mercantilismo donde se valen de la palabra de Dios para negociar. No, la palabra del Señor nos dice a nosotros en Mateo capítulo 4, el versículo 18 hasta el versículo 23, que la fama de Jesús se corrió por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y predicó el evangelio del reino en las sinagogas, y le trajeron los endemoniados, los enfermos, los ciegos, los cojos y todos los que padecían diversas enfermedades. Y dice el versículo 23 puntualmente: y a todos sanó. Qué bonito, ¿no? ¿Y Jesús cobró? No cobró. Desde luego que un líder sano, dice la palabra del Señor, que el obrero es digno de su salario. Pero no es nuestro principal objetivo andar haciendo obras mercantilistas de las cosas de Dios en el Evangelio. Por eso se sufre la sana doctrina. Tenemos que aprender que el verdadero milagro financiero es el que Dios coloca en el corazón de alguien para ayudarnos y bendecirnos. Porque el obrero es digno de su salario, y cuando el líder apóstol, el líder pastor, el líder misionero, porque el apostolado corresponde a un ministerio de misiones, de llevar la palabra del Señor. Cuando eso se desarrolla en tal sentido de una manera sana, Dios coloca en el corazón de las personas ayudarnos. Y eso es sano totalmente hablando, porque a ningún ministro Dios lo ha dejado avergonzado, sino Dios nos ha suplido conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura que ve porque instrumento me es este, y yo le enseñaré cuánto habrá que sufrir por mi causa. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo sufrió como apóstol. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, además de sufrir el impacto del encuentro personal con el Señor y comenzar con un aguijón, uno según los comentaristas, con un aguijón en los ojos, pues cuando Ananías oró por él se le cayeron las escamas. Otros era conforme precisamente
el desarrollo de su ministerio en el sufrimiento como misionero, de ir allá, venir acá y pasar por aprietos, por necesidades, por dificultades para poder llevar la palabra del Señor. Todo eso sufrió en el marco de la sana doctrina. Hoy por hoy, el Señor nos llama para que seamos verdaderos líderes en el contexto de un llamamiento que Dios nos hace. Número 1, instrumentos del Señor. Y número 2, gente que sufrimos por causa del Señor, pero sabemos que hacemos tesoro en el cielo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y nos ayude a seguir adelante siendo líderes, apóstoles, ministros del Señor en el marco de un llamamiento santo para la honra y la gloria del Señor. Vida TV te da la bendición en el nombre del Señor de que continúes disfrutando de estas enseñanzas en el marco del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. El Señor me les bendiga a todos.